Buenos días, Federico Morán. Bienvenido al canal de televisión de Tendencias 21. Quería en esta entrevista que habláramos de tus temas específicos profesionales, la bioquímica y la biología molecular, pero empezando sobre todo por lo que es más elemental. Después de estas investigaciones, qué podemos decir que sabemos de lo que es la vida, que es tu campo específico de trabajo? Me hace gracia que digas lo más elemental, porque yo creo que es lo más complejo. Lo más complejo y lo más... Y además, a su vez, ¿qué sabemos? Pues estamos ahora mismo en un momento en el que sabemos más, tenemos el mayor conocimiento, pero cada vez que sabemos más nos damos cuenta que hay más por conocer, como pasa en casi todos los campos del conocimiento. Ahora mismo es difícil llegar a una definición universal de lo que es la vida, pero sí que somos capaces de identificar vida microbiana y vida extrema en los lugares más recónditos del planeta. Por tanto, bueno, en ese sentido tenemos unas muy potentes técnicas de análisis, pero también es verdad que hace falta una reflexión casi hasta filosófica, para saber qué es vivo y qué no está vivo. Eso te quería preguntar, ¿qué hace que una célula sea viva? Bueno, pues una célula, para que sea viva, necesita combinar dos tipos de información. La información genética, que es una información que está plasma en el ADN o en el genoma del organismo que estemos hablando, ya sea un ser humano o una bacteria o una arquea, en fin, seres microscópicos. Y luego hay otra información, que es una información que se hereda de padres a hijos, o de células padres o madres a células hijas, que es la información posicional, que podríamos llamar epigenética. Es una información que no está escrita en el genoma y que se transmite por el mecanismo de la división y la replicación celular. ¿Podemos decir entonces que la vida es una forma de información? Claro. La vida es una forma compleja de información. Es una forma compleja de organizarse la materia orgánica. En fin, en definitiva, la vida es un conjunto de procesos físico-químicos que radican en lo más simple que es la vida, que son las células. La vida que conocemos, yo no digo la vida que se pueda conocer o se pueda llegar a conocer, de eso podemos hablar más adelante, pero la vida que conocemos en el planeta Tierra está basada en la célula. La célula es el núcleo, o digamos la base de la vida. ¿Y cómo se originó la primera célula viviente? Bueno, esa es una de las cosas que no sabemos. Que no sabemos. Es una de las cosas que no sabemos. Hay mucha investigación al respecto, desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista de modelos, aproximaciones teóricas, experimentales, pero no hay un momento determinado que nos falta información y nos falta todavía mucho o bastante camino por recorrer. Sabemos cómo se organiza y de dónde surge la materia orgánica. Podemos reproducir los experimentos famosos de Miller, etcétera, para ver de dónde viene la materia orgánica, que luego es la base de la vida, los ladrillos de la vida, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, los lípidos, etcétera, todo lo que compone una célula. Sabemos incluso cómo se pueden llegar a combinar y organizar funcionalmente unos y otros en parte, pero cómo de pronto se nuclea, se convierte todo en algo nuevo que emerge, que es el organismo vivo. Ese paso último es en el que todavía no hay nadie que haya acertado con un modelo universal, firme y creíble. Entonces, bueno, proponemos cosas, porque hay que combinar esto con el desequilibrio termodinámico necesario para mantener un sistema organizado. Es muchos elementos que vienen de la parte de la física, de la química orgánica, etcétera. Mira, podemos decir que la vida, tal como la conocemos, es una consecuencia de la evolución del universo. Sin duda, sin duda. Este es el lema del Centro de Astrobiología y estamos, no solo los que trabajamos en ese centro, mucha más gente, estamos convencidos. Es decir,
a propiedades físico-químicas de este universo, y conocemos muy bien la química y la física del universo, porque son disciplinas que han llegado a un grado de formalización que las hace universales. Ese conocimiento y el conocimiento de cómo ha evolucionado por los datos que tenemos hasta dar origen a estas formas que llamamos, las formas primigenias que llamaríamos protocélulas, y que luego dieron lugar a toda la evolución que en la Tierra, de toda la variedad de organismos vivos, podemos decir que estas propiedades son universales, y al ser universales, si se dan en cualquier otro punto del universo, pues allí surgirá vida. Entonces, es consecuencia, la vida, directa, pero más que directa, inexorable. Es decir, allí donde se den esas condiciones, necesariamente aparecerán sistemas vivos o parecidos, no digo exactos a los nuestros, mismo conjunto de aminoácidos, ¿por qué 20, no 19 o 22? ¿Por qué aminoácidos de una determinada quiralidad? ¿O por qué estas 4 bases nitrogenadas y no otras? Pero este tipo de automantenimiento, que es la vida, de organización, de algo que se mantiene a sí mismo, que es capaz de mantenerse, de generarse desde dentro con cosas de fuera, de reproducirse, de evolucionar. Esto, que es en esencia lo que es un sistema vivo, es inexorable. O sea, es de verdad consecuencia de las propiedades de este universo. Y te quería decir, ¿se puede crear vida en laboratorio? Se puede. No digo que se haya hecho. Pero, no dice que se haya hecho. Pero se puede. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo pues muy complicado, porque de nuevo la aparición de las primeras células costó mucho tiempo de evolución química, lo que llamamos la evolución molecular abiótica, la evolución prebiótica. Estamos hablando de 200, 300 millones de años, y claro, reproducir en un experimento de 200, 300 millones de años en un laboratorio no es fácil. Entonces se usan modelos, se usan aproximaciones que aceleren este proceso, pero como conocemos la mecánica de la química y de la física que lleva a este tipo de organización, no me cabe la menor duda que tarde o temprano podremos construir pues una célula artificial, pero construida de novo, utilizando los propios elementos que digamos como un sistema de agregación de la materia espontáneo, que es lo que ocurrió durante mucho tiempo, pero es el resultado que tenemos al final. Para explicarlo más llanamente, suponiendo que tú y yo tuviéramos ahora aquí todos los medios para crear vida, ¿qué tendríamos que tener sobre la mesa para crear una célula viva? Bueno, suponiendo, muchos productos químicos, sobre todo química orgánica, que necesitaríamos tener lípidos, claro, por supuesto, necesitaríamos tener toda una serie de instrumentos que habría que ver, pero desde luego los elementos que componen la vida, lípidos para formar membranas, necesitaríamos obviamente un medio líquido, agua, necesitaríamos aminoácidos para formar proteínas, ácidos nucleicos, para formar los ácidos nucleicos necesitaríamos una atmósfera específica, un ambiente, una atmósfera específica que podía ser similar a los que tuvieron en el origen de la vida, o más favorable incluso. Sí. Podemos fabricar porque en lugar de la fuente de carbono, en lugar de ser CO2 que pueda CH4, ya tendríamos una ventaja sobre lo que ocurrió en su momento. Que está a la vuelta de la esquina en tiempos... Es difícil. No en tiempos humanos, pero sí en tiempos evolutivos. Insisto que hay muchos laboratorios que están trabajando en este terreno. De hecho, hay varias aproximaciones que están haciendo, utilizando precisamente la vida, en el fondo, es también una forma de procesamiento de la información. Lo hemos hablado al principio, quizás, ¿no? Utilizando las teorías computacionales modernas, lo que conocemos de la informática,
podemos pensar que quizás esa aproximación también nos dé y nos ayude. Es decir, que no solo es las leyes de la física y de la química, sino que la aproximación computacional al proceso de información que supone acumular tanta información, el origen de la vida o el origen de una célula, quizás ese sea también otra de las formas alternativas que pueden converger en un buen modelo y un modelo experimental. Claro. Por esto hay que hacer sistemas químicos computacionales que sean capaces de procesar información, y esto hay gente que está haciendo. Por ejemplo, uno de los que fue uno de los precursores, el líder de la creación del Centro de Astrobiología, Juan Pérez Mercader, es una de sus líneas de trabajo actual en el laboratorio que tiene en Harvard. O sea que hay gente que está haciendo progresos en esta línea. Esto se puede crear, desde el conocimiento actual, se puede predecir o anticipar si hay vida fuera de la Tierra, conociendo lo que sabemos, tanto de lo que es los mecanismos de la vida como de los planetas. Sí, o sea, seguro. Yo creo que la vida deja un rastro, que son los biomarcadores que llamamos, que de existir una colección un conjunto, no muy grande, pero un conjunto de biomarcadores, esto nos permitiría identificar vida en planetas que fueran remotos. Estoy hablando de planetas que sean extrasolares, que estén muy lejos. Los planetas que están ahora mismo en el sistema solar, hasta donde hemos podido explorar, no tienen vida. No se ha detectado ni rastro de vida. Marte es el planeta que más se está estudiando, que puede haber pasado por una etapa en sus propiedades de la atmósfera y físico-químicas, presión atmosférica, parecidas a las que tuvo la Tierra, con agua líquida en la superficie de Marte, etcétera, y por tanto, si en la Tierra se dieron esas condiciones y condujo a lo que llamamos vida aquí, pues es posible que exista vida en Marte. De verdad, la verdad es que pensamos, y todos estamos esperanzados, que alguna de estas misiones, que por cierto hay al menos 2 instrumentos que han ido a Marte con diseños y proyecto totalmente total, o donde han participado grupos españoles, gracias precisamente al Centro de Astrobiología. El Centro de Astrobiología. Donde hay instrumentos ahora diseñados por españoles que están ya en la superficie de Marte, y otros que van a viajar en las próximas misiones. O sea, en este sentido yo creo que nos podemos sentir los españoles bien orgullosos de estar contribuyendo a una ciencia y a una exploración de la vida en Marte, que es realmente muy interesante. Bueno, y una última pregunta. La física y la química son ciencias universales, pero no la biología. ¿Qué le ha pasado? Eso es lo que decía antes. Nosotros, cuando hablamos de la universalidad de la física y de la química, voy a poner un ejemplo para que lo entienda la gente. Por ejemplo, el sistema periódico de los elementos. Es un sistema que nos permite saber los elementos que hay en el universo. No solo los que hay en la Tierra, sino en el universo. Es decir, es absolutamente imposible que haya un elemento no conocido, que no esté en la tabla periódica de los elementos, si uno se va a Marte o se va a Plutón o a otros. O sea, no estoy hablando de cosas ya más esotéricas como irse al otro extremo de la galaxia, un agujero negro, materia oscura y tal. No, digo con la materia que nosotros vemos, con este 15% que son leptones y hadrones, que son la materia que nosotros vemos. Esto se forma en sistema periódico, y eso es muy fácil. Un elemento tiene 2 protones o tiene 3, y si tiene 2, entonces se llama helio, y si tiene 3, se llama litio, y punto. Y luego puede haber variantes del número de neutrones, que son isótopos más pesados, menos, o del número de electrones, y entonces tenemos iones. Pero lo que es un elemento lo da el número de protones, y como no se puede tener 2 protones y medio, ni 3 protones y medio, pues no hay elementos por el medio de la tabla periódica que no hayan sido descubiertos. Y esto es una consecuencia de las leyes del universo, de la física y de la química. Y este grado de conocimiento, y el grado de conocimiento del enlace químico, por ejemplo, hace que la química sea universal y que yo pueda predecir cómo va a suceder una reacción química en la superficie de Marte sin haber estado allí, y no hace falta que lo haga, porque lo puedo predecir. Ahora, el tema de la vida es distinto, porque la vida no tenemos una
teoría general de los sistemas biológicos que nos permita en un momento determinado decir, dadas estas circunstancias, se va a producir vida. Es más, si rebobináramos la cinta de la evolución, bueno, esto de las cintas, ahora que no hay cintas y todos son digitales y discos duros, a mis alumnos cada vez les es más complicado hacerse idea de lo que era una cinta. Pero bueno, si rebobináramos hacia atrás y empezáramos la evolución de la Tierra de nuevo, hay muchos eventos, seguro que aparecería vida, pero no creo que estuviéramos ni tú ni yo hablando aquí ahora. Es decir, habría seguro, vida microbiana, vida superior, evolución, no sé, pero no exactamente igual a lo que tenemos ahora. Es decir, que las leyes de la física y la química del universo conducen en unas determinadas circunstancias inexorablemente, como he dicho antes, a la aparición de vida. Ahora, una vez que aparece la vida, toma decisiones donde el azar juega un papel muy importante. Y entonces esas decisiones tomadas al azar hace que seamos incapaces de tener un modelo de predicción. Claro. Entonces, si nosotros nos vamos a Marte y allí hay vida, y esa vida no tiene nada que ver con la vida de la Tierra, es decir, que no se hayan contaminado ni nada por el estilo, o sea, no hay nadie ahora mismo que esté trabajando en este campo que sea capaz de predecir de qué estará hecha esa vida. Es decir, ¿podemos decir que estará hecha en materia orgánica? Sí, orgánica me refiero a elementos de la química orgánica, pero aminoácidos, proteínas formadas como las nuestras, ¿por qué? ¿Por qué no otras cosas? Porque, o sea, una vida basada en el carbono, bien, eso es lo más probable, pero ¿por qué elementos? ¿Cómo se formarían esas células? A partir de ahí aumentan las variables. Por ejemplo, el que existan células, esto es esencial en el concepto de vida que nosotros tenemos. Claro. Porque si no, no habría individualidad, no habría evolución, o sea, elementos que son muy inherentes al concepto de vida. Pero a partir de ahí ya entramos en una base ya de especulación. Ahí especularíamos, no somos capaces de decir, es verdad que también solo tenemos un ejemplo de vida y por tanto hacer una universalización de lo que es la vida de un solo caso es difícil, pero bueno, también tenemos un solo ejemplo de química y sabemos universalizar la química. Claro. O sea que es cuestión de ir entendiendo los mecanismos internos, inherentes, lo que está profundamente vinculado a lo que es y no es un sistema vivo, para poder en un determinado momento disponer de una teoría general de la biología que diga, dadas estas circunstancias, se puede aparecer vida. Pues muy interesante, Federico. Muchísimas gracias. De nada, gracias. Buenos días, Federico Morán. Bienvenido al canal de televisión de Tendencias 21. Quería en esta entrevista que habláramos de tus temas específicos profesionales, la bioquímica y la biología molecular, pero empezando sobre todo por lo que es más elemental. Después del organismo que estemos hablando, ya sea un ser humano o una bacteria o una arquea, en fin, seres microscópicos. Y luego hay otra información, que es una información que se hereda de padres a hijos o de células padres o madres a células hijas, que es la información posicional, que deberíamos llamar epigenética. Es una información que no está escrita en el genoma y que se transmite, como pasa en casi todos los campos del conocimiento. Ahora mismo es difícil llegar a una definición universal de lo que es la vida, pero sí que somos capaces de identificar vida microbiana y vida extrema en los lugares más recónditos del planeta. Por tanto, bueno, en ese sentido tenemos unas muy potentes técnicas de análisis, pero también es verdad que estas investigaciones, ¿qué podemos decir que sabemos de lo que es la vida, que es tu campo específico de trabajo? Me hace gracia que digas lo más elemental, porque yo creo que es lo más complejo. Lo más complejo y lo más... Y además, a su vez, ¿qué sabemos? Pues estamos ahora mismo en un momento en el que sabemos más, tenemos el mayor conocimiento, pero cada vez que sabemos más nos damos cuenta que
hay más por conocer. Falta una reflexión casi hasta filosófica, para saber qué es vivo y qué no está vivo. Eso te quería preguntar, ¿qué hace que una célula sea viva? Bueno, pues una célula, para que sea viva, necesita combinar dos tipos de información. La información genética, que es una información que está plasma en el ADN o en el genoma